los inician un proceso con cada paciente, cómo es esa interacción, cómo es ese tacto que se tiene que tener con cada persona, porque justamente a pesar de que tenemos una sola especialidad, cada paciente requiere una cosa totalmente diferente. Entonces vamos a esperar unos minutitos en los que se conectan los demás que gusten entrar y bueno, pues en un momento les presento a quien va a ser nuestro ponente el día de hoy. Por acá ya lo tenemos, el maestro Ángel Alberto Campos Ramírez, y en un momento les presento toda su información. Vamos a esperar entonces unos minutos, ¿vale? Por favor.
Bueno, pues muchas gracias por esperar. Vamos a iniciar con esta charla, les vamos a explicar un poquito la dinámica. Vamos a iniciar a presentar al maestro. Posteriormente vamos a brindar todo el contenido que tenemos para ustedes y vamos a destinar 10 a 15 minutos al final para que ustedes nos hagan saber todas sus dudas mediante el chat o bien pueden levantar la manita y con mucho gusto los vamos a escuchar. Cualquier duda que tengan, si algo no nos entienden o no nos explicamos bien, bueno, pues con mucho gusto nos pueden hacer saber para nosotros poder explicarlo de la manera más adecuada y que ustedes se vayan con todo el conocimiento que nosotros venimos a compartir. Bueno, pues es un gusto tener aquí a nuestro ponente el día de hoy. Es el maestro Ángel Alberto Campos Ramírez. Es licenciado en psicología por parte de la Universidad del Valle de México, maestro en psicoterapia familiar sistémica por parte de la Universidad del Valle de México y cuenta con un curso de primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Y bueno, pues forma parte de nuestro equipo terapéutico de la clínica. Cuando gusten agendar su cita con él, pues con mucho gusto lo pueden hacer. Y bueno, pues me presento. Soy la maestra Jessica Itzeli Barrurbina, licenciada en psicología por parte de la Universidad Tecnológica de México, maestra en psicoterapia familiar sistémica por parte de la Universidad del Valle de México. Cuento con algunas otras certificaciones en psicología jurídica, así como en primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Bueno, pues damos inicio. Un gusto tenerlo aquí, profesor. Cuéntenos qué nos va a platicar hoy. Perfecto. Bueno, primero que nada, agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, pues el día de hoy me parece que es un tema bastante interesante, ajá, en el que creo, bueno, en general hay mucha información de psicología para unas cosas, pero bueno, hay algunas dificultades respecto al acceso de información de otras. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí, vamos a hablar respecto a los tabús. Ajá. Y en general, ¿cuál es este proceso? Vamos a explicar en general qué es la terapia, ajá, cómo consiste, vamos a romper todas estas mitificaciones. Al final vamos a dar un espacio donde, bueno, vamos a abrir, vamos a dar esta apertura a las preguntas, a las opiniones en general, pero bueno, empezando este formato, es la primera vez que generamos esto por parte de la página, entonces esperamos la mejor respuesta. Me gustaría solicitarle igual a los participantes en todo momento. Se puede escribir en el chat, ¿vale? Al final vamos a dejar espacio, pero si hay algo que verdaderamente es importante, se puede hablar en el espacio, ¿ok? Entonces, pues justamente esto, lo que vamos a hacer el día de hoy es romper estos tabús, ¿vale? Respecto al proceso de psicología, lo que es la psicoterapia en general. Entonces, esto es lo que me gustaría presentar, ¿vale? Y tienes el micrófono apagado. Sí, discúlpenme, se me apagó el micrófono. Bueno, pues me gustaría iniciar con una pregunta para que nos comiences a orientar un poquito respecto a qué es la psicoterapia. Realmente, ¿cómo me doy cuenta que yo necesito ir a un proceso psicoterapéutico? ¿Desde qué punto puedo decir, necesito esto? Ok, me parece que esta pregunta es muy importante porque justo esta es una de las primeras preguntas que se hace una persona en el momento que tiene la idea de considerar la posibilidad de la psicoterapia. Y esta pregunta es muy importante porque van a pensar en qué momento la necesito, me tengo que esperar a que esté en una situación muy complicada. En general, la psicoterapia se puede iniciar en cualquier momento. A final de cuentas, este es un buen recurso, ajá, en que una persona en general se potencializa. Me refiero a que es capaz de ser consciente de sus propias conductas y esto es una herramienta muy importante en general. Para la vida laboral, para la vida escolar, para la vida familiar, para la vida de pareja. Entonces, yo podría mencionar que en cualquier momento es bueno para empezar el proceso, ¿de acuerdo? Una persona no se tiene que esperar a que esté en una situación que no pueda afrontar por sí mismo o que se le desborde, que pase de sus propias capacidades. Entonces, en general, podría mencionarlo de esta manera. Ok, muy bien. Platícanos un poquito, ¿qué es un proceso psicoterapéutico? ¿En qué consta? Ok, de acuerdo. En esta parte, como este es un foro más informativo, ajá,
Es importante primero mencionar, hay diferentes tipos no tipos, más bien diferentes corrientes de psicoterapia. ¿De acuerdo? Tenemos las más tradicionales y conocidas, es el enfoque conductual, el enfoque psicoanalítico. En general, bueno, en mi especialización, que el trabajo es sistémico familiar, también está la terapia gestal, ajá, y humanista. Entonces, en general, ¿qué es lo que podría sugerir? En un inicio, ajá, una persona en general se tiene que dar un chapuzón en general de en qué consisten estas corrientes. Me gustaría explicarlo desde pues, el área en que yo... en la que yo me formo, ¿no? En general, bueno, la psicoterapia en general, ¿qué es? Es una intervención. Ajá. Estamos hablando de una situación, ajá, en este caso que genera síntomas, surge la aparición de un síntoma. En general, el síntoma mencionado en diferentes formas, se manifiestan en muchas maneras. Un síntoma generalmente es algo que no se externa, o que no es, sí, que no es expresado, ¿de acuerdo? Y esto se retiene en el cuerpo, como puede ser la aparición de síntomas de ansiedad, por ejemplo, síntomas de depresión, síntomas de nostalgia, síntomas de no tener ganas, no tener motivaciones para hacer ciertas cosas. eh, a veces también se puede presentar en síntomas físicos como dolor de cabeza, dolor de espalda, en general. Entonces, la psicoterapia es esta escucha activa, ajá, con las personas, con un paciente en general, ajá, esta escucha activa, esta comprensión, esta charla, esta comunicación. A final de cuentas estamos hablando que la psicoterapia también es un diálogo, ajá, también es hablar justamente respecto a al síntoma, cómo surge, desde cuándo, ajá, qué tan fuerte es, cómo le afecta a la persona en su vida y al final, después de este proceso, ajá, que puede llevar pues algún par de sesiones, al final se hace este proceso de intervención. Se le apoya a la persona, ajá, en justamente en cómo intervenir de una forma que pueda ser eficiente en su vida y pueda desaparecer estos síntomas. Entonces, eso en general, desde el enfoque donde yo trabajo, eso es psicoterapia. Ok, muy bien. También nos gustaría saber cómo es que es la persona que se acerca a tener este contacto terapéutico con un psicólogo puede iniciar a mencionar todas esas cosas que les causan dificultades, que causan alguna angustia, esos malestares físicos que incluso se pueden presentar. ¿Cómo sería ese acercamiento? ¿Qué recomiendas tú para que ellos se puedan sentir con la confianza de poder expresar aquellas emociones que pues de alguna manera están causando toda esa dificultad? Cierto, perfecto. Esta pregunta también me parece muy interesante y creo que también da hincapié al tema que vamos a tocar el día de hoy, que es justamente referente a romper estos tabús, ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que podría sugerir? La mitad, al menos a mi criterio, creo que la mitad del proceso está o consiste en verdaderamente hacer un buen match con tu psicólogo. ¿De acuerdo? Rompiendo estos tabús. Una de las primeras cosas que una persona se pregunta es, eh, ¿cómo le voy a decir algo muy personal a una persona que yo no conozco, que no es tampoco de mi naturaleza cultural? Ajá. ¿Cómo voy a llegar y cómo le voy a contar todas estas cosas? Desde también cómo voy a confiarle mi vida o mis situaciones personales a otra persona. Una de las ventajas o de las bondades que tiene la psicología, pues es esta privacidad de información. eh, es decir, hay un proceso dialéctico, independientemente de la corriente, creo que hay un proceso dialéctico en donde la persona, ajá, técnicamente sabe o se le instruye a la persona en cómo resolver una situación, cómo resolver su propia situación. Lo primero que podría sugerir es que una persona tiene que hacer todas las preguntas que sean necesarias, todas las preguntas que le generen incertidumbre, que no se imaginen cómo es el proceso, ajá, es importante preguntar desde, oye, ¿cuánto tiempo dura una sesión? Que aproximadamente son unos 60 minutos, a veces un poco más, a veces un poco menos.
cada cuánto tiempo es, si es una semana o es quincenal, cada 15 días o si es una vez al mes. Claro, esto es importante explicarle a la persona el proceso de la eficiencia, ¿no? Claro que se puede trabajar de manera semanal, también se puede de 15 días, de 3 días o cada 4 días, por supuesto, de alguna manera. Cada proceso es totalmente diferente. Esto también es importante mencionarlo. No es una tabla, también rompiendo este tabú, ¿no? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? ¿Cómo elabora, pues justo este margen de solución? ¿A partir de qué? Y justamente es esto, los psicólogos no tenemos una tablita que decir, esto es depresión, ¿no? O como en algunas interacciones digitales, ¿no? Que mencionan, ¿por qué un psicólogo se siente triste? Pues nada más checa tus apuntes y ya, ¿no? Y para que ya no te sientas triste. Entonces, en general no es eso. Una persona tiene que hacer todas las preguntas que sean importantes para la persona, cuáles son todas las dudas, cuánto me va a costar, oye, cuánto tiempo me va a durar. ¿Qué pasa si no me gusta en general, ¿no? Y esta persona, una persona también es libre, tiene este derecho de elegir. Si la primera impresión de un psicólogo no te agrada, pues claro, puedes modificar esto también. Una persona tiene la libertad de buscar verdaderamente una persona con la que se sienta confiada y que genera confianza, pues una persona con experiencia, una persona que se vea y que sepa qué es lo que está diciendo, ¿no? Que tenga este conocimiento verdaderamente. También no solamente es esta parte del conocimiento, sino también necesitamos una persona que sea capaz de comprender las emociones del otro. Si tenemos un psicólogo que no es emocional, pues es más complicado, ¿de acuerdo? Al final de cuentas estamos hablando de las emociones. Un psicólogo es comprensivo, no es una persona fría, es una persona empática que tiene también pues esta capacidad, ¿no? Agregándole ahora sí el conocimiento, pues tiene más posibilidades de poder apoyar a una persona. Es correcto. Y bueno, aquí ya mencionaste un poco de la importancia de cómo es que el proceso terapéutico sí tiene que generar una confianza, tanto en el proceso como en la persona que lo está dirigiendo, en este caso el terapeuta, porque justamente cuando ustedes acuden a un proceso terapéutico, si el psicólogo con el que están no se siente, no les brinda esa atención o ustedes no se sienten cómodos con esta imagen, bueno, es importante que sepan que también pueden modificarlo, pueden dejar el proceso terapéutico en el momento en el que ustedes lo decidan para buscar algo que se adecue más a sus necesidades, ¿sale? Me gustaría saber también, por ejemplo, en esta semana nos llegaron muchas preguntas acerca del entorno familiar. Había personas con dificultades familiares y mencionaban, es necesario que acuda toda la familia en un proceso familiar. Ok, de acuerdo. Esto también es importante mencionarlo. Existe, bueno, al menos desde del enfoque, casi todo lo que estoy hablando en este momento es justamente sobre mi enfoque. Eh, por supuesto que hay está esta apertura a otras opiniones también, ¿de acuerdo? Y por eso también estamos, pues sí, también solicitando a las personas que están ahora eh, que acaban de ingresar, también todos sus comentarios están bienvenidos, ¿de acuerdo? En esta parte existe la psicoterapia individual, donde solamente asiste una persona, también existe la terapia de pareja, también está esta duda sobre, oye, la terapia de pareja, hay sesiones individuales, hay sesiones, solamente tenemos que asistir los dos al mismo tiempo, todo el tiempo, ¿qué sucede, no? Y también está esta parte familiar. Yo creo que tiene que ver la institución desde lo familiar, se revisa independientemente si es una sesión individual, de pareja o familiar. En las sesiones de familia, cuando aparecen todos los miembros de la familia, no siempre es totalmente necesario, partiendo justamente desde esta misma premisa. Cada situación es totalmente distinta. Hay muchas variables que se tienen que identificar.
¿de acuerdo? Se tiene que desmitificar también esta parte. En general, solamente si es necesario van ciertos miembros de la familia. No es necesario que vaya la familia todo el tiempo, porque también hay algunas cosas que, bueno, que cuando se observan o se analizan ciertas situaciones, pues también es importante y es interesante esta, pues esta parte de tener la atención o tener el tiempo con solamente un miembro más familiar, pues justamente la sesión es para uno, pero el trato es equitativo y todo es como la parte de un pastel. Todos los integrantes, todos los miembros tienen una función muy importante. Hay que reconocer, ajá, como familia, como miembros familiares, hay que reconocer también esta importancia, el papel que tiene cada uno en su familia y cómo esto también puede desarrollar síntomas. Parte de las premisas de mi formación justamente es esto. A veces también la solución no solamente está en la persona que asiste a terapia o que o la persona que posee el síntoma, sino también intervienen todos los miembros también. Parte es acumulativo, ¿vale? Ok, muy bien. ¿Qué sucede cuando en este sistema familiar hay personas que son mayores de edad pero que no quieren participar en este proceso? Al igual, también nos gustaría que nos explicaras qué pasa con estas personas que no quieren participar, son menores de edad. Claro, y esto es súper importante también hablar respecto a este tema de las resistencias, ¿de acuerdo? Tengo que ir a esta pregunta también es importante. Tengo que ir a psicoterapia, aunque no me guste, aunque no me parezca la idea de psicoterapia, en general no. Uno tiene este derecho de decidir en realidad si le gustaría asistir a un proceso o no. Cuando estamos hablando respecto a las sesiones familiares, cuando la intervención se hace con más de un miembro de la familia, ajá, pues justo es importante reconocer esta parte. Van a haber muchas personas que les gustaría asistir a un proceso psicológico y hay unos que no. Aquí me gustaría partir, ¿no? Justo de uno de los tabús más interesantes que de hecho, por cierto, estaba en parte pues de la programación que teníamos ahorita. ¿Por qué empieza esta idea de el psicólogo, tengo que estar loco o soy loco si yo asisto a un proceso psicoterapéutico, más que cuestionarlos el qué, el cómo, ajá, me gustaría saber el por qué surge esta idea. Y esto, bueno, tiene que ver con un sesgo cultural. Antes, en algunas generaciones, antes los baby boomers, la generación X, no estaba en la vida cotidiana de una persona no era natural asistir a terapia. Esto no era necesario. Una persona en un pueblo, ajá, desgranando maíz, en general cualquier actividad, sí, justo, eh, rural, en general, bueno, no estaba acostumbrado, no era necesario para sobrevivir. Y en la ciudad, en la vida de ciudad también es justamente esto. La gente hizo su vida, hizo familias, se casó, trabajó, vivió una vida y este tema de la psicoterapia no era un tema, eh, pues, que aparecía, no era un tema común. Eh, entonces, claro, hablando de esto, pues hay cosas que son muy ajenas a ciertas vidas y no te lo imaginas y no sabes cómo. Incluso para muchas personas podría decir, es innecesario. Ajá, también pasa mucho y hay que hablar de esto, el tema económico. Es que me interesa mucho ir a terapia, pero no me alcanza. Entonces, bueno, hay muchas opciones. Afortunadamente en la Ciudad de México, algunos estados de México, hay procesos que son gratuitos por parte de instituciones gubernamentales y instituciones privadas. Entonces, a final de cuentas, se está dando poco a poco este acceso. Es correcto. Y justamente, ¿no? Hacer mucho énfasis en que cuando un terapeuta requiere de atender a un menor de edad, porque así lo Mm. solicitó la familia, es importante que ustedes sepan que el terapeuta les tiene que dar a firmar el consentimiento informado para atender a ese pequeño, a esa pequeña que forma parte de sus familias. En caso de ser mayor de edad, bueno, esa persona que es mayor de edad, aunque sea parte de un sistema familiar y que viva dentro de la misma casa, no es necesario que lo obliguen porque entonces el proceso psicoterapéutico pierde su función. De cierta manera, cuando una persona es obligada a ir a un proceso psicoterapéutico,
más allá de beneficiarla, la podemos llegar a agredir. Y esa no es la idea. La idea es que el proceso psicoterapéutico se viva de una forma en la cual sume el crecimiento personal de quien acude, ¿no? Me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Los psicólogos dan consejos o qué realmente hacen en un proceso terapéutico? Sí, justamente, esta pregunta también me parece muy interesante. Si te das cuenta, bueno, están apareciendo un montón de cosas. Espero de verdad que nos dé tiempo y que realmente la información verdaderamente transmita hasta esto, las personas terminen satisfechas de esta información, ¿no? Esta pregunta es muy importante. Un psicólogo me va a decir qué es lo que tengo que hacer, me va a cambiar, me va a corregir, ¿no? Hay muchas personas que, claro, esta situación es súper incómoda. Una persona, ¿quién es esa persona? Ajá, me va a juzgar, me va a modificar, ajá, como en general, no. Una persona, un psicoterapeuta no es un consejero. Un psicoterapeuta no te dice qué es lo que tienes que hacer, ajá. Todos son, a final de cuentas, es la decisión de la persona. Y no somos consejeros, más bien somos guías profesionales. En general, bueno, nos atrevemos a mencionar que no juzgamos bajo ninguna situación, por eso también está esta privacidad de información. Claro, hay situaciones que uno se cuestiona, esto se lo diré a mi terapeuta, este tema me avergüenza, este tema me hace sentir muy incómodo. En general, ¿no? Es toda esta parte. Esto no me gustaría mencionarlo porque siento que me va a juzgar o, y en general no sucede esto. No somos consejeros, no le decimos a las personas qué es lo que tienen que hacer. Las personas tampoco están obligadas en general ni siquiera de contestar ninguna pregunta. Eh, se da pues sí, este libre derecho que tiene la persona. Se da este ejercicio y en general no damos consejos. Ok, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un psicoterapeuta y un psicólogo de formación? Ok, de acuerdo. Esta pregunta es muy importante. Todas las personas, esto y también volviéndolo a mencionar, está la apertura a cualquier otro tipo de opinión, ¿no? Sin embargo, creo que esto es importante mencionarlo. Todo psicólogo puede dar psicoterapia. No necesariamente. Una persona técnicamente tiene los conocimientos para hacerlo, pero un psicólogo no necesariamente está capacitado para dar psicoterapia. Este es otro rubro diferente. Hay otras especialidades o hay otras profesiones que pueden dar psicoterapia. eh, a la hora de, bueno, de solicitar un posgrado o buscar esta parte, ajá, hay otras carreras que podrían dar psicoterapia, hay médicos que dan psicoterapia, hay nutricionistas también que dan psicoterapia. Eh, eh, entonces, estamos hablando en general sobre el área de salud. Entonces, un psicólogo no necesariamente también está en el área clínica o en el área de la consultoría, sino también hay psicólogos, por ejemplo, cuando uno busca trabajo, bueno, está la psicología organizacional. Entonces, básicamente es esta la diferencia. La primero que o lo más importante que me gustaría mencionar es esto, la capacitación que tiene una persona verdaderamente para intervenir en un caso. Ok, muy bien. Me gustaría que nos explicaras por qué en ocasiones el psicoterapeuta tiende a referir con otras especialidades, por ejemplo, psiquiatras, psiquiatras o neurólogos, incluso médicos generales. ¿Cuál es la importancia? Ok, claro, eso también es importante mencionarlo. ¿Un psicólogo me va a medicar? Esta pregunta también es muy importante. No lo hacemos. En realidad, un proceso psicoterapéutico es muy distinto al área psiquiátrica. Si voy al psicólogo, necesariamente también tengo que ir al psiquiatra. No, en general, esto tampoco sucede. Son casos muy específicos. Cuando estábamos hablando directamente sobre el tema pues, de alguna psicopatología, ajá, de alguna patología ya diagnosticada. Una persona no se puede autodiagnosticar, no puede decir, yo soy una persona eh,
yo soy una persona bipolar, ¿no? Yo tengo depresión, yo tengo ansiedad, hay un proceso muy específico en donde esto se diagnostica, ¿de acuerdo? Bajo criterios totalmente clínicos. Entonces, no todas las personas que asisten a psicoterapia tienen un trastorno, o no todas las personas que van a psicoterapia tienen una patología. También hay que separar esto. Y justo mencionando también respecto a este tabú, ¿no? De si la locura, entonces yo estoy enfermo, yo tengo algo, si tengo que asistir a psicoterapia, no, y en la mayoría de los casos no sucede así. También hay muchas personas también que pueden poseer alguna especie de patología y no lo saben. Por eso es muy riguroso, es muy específico el trabajo que tiene un psicoterapeuta, pues justo para resolver todas estas cuestiones. Es correcto. Por acá me parece que tenemos una duda, ¿verdad? Un segundo. Sí, Em, claro que sí. Aquí nos preguntan que si pueden hacer una pregunta con toda la apertura del mundo. Nos pueden preguntar claro, lo claro, que en todo quieran, momento. Sí, ya sea que en nos todo escriban momento. o abran su micrófono. Adelante. Sí, hola, muy buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Buenos Buenos días. días. Bueno, bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un coach? Tengo entendido que los coach a veces organizan como sesiones de psicoterapia, por así decirlo. O también tengo entendido que son personas como muy directas, ¿no? Que se dedican casi más a ofender, ¿no? A ser muy directos, a veces a lastimar psicológicamente a las personas, ¿no? Y eso sería una. En segunda, si realmente tenga que ver los coach con lo que es las constelaciones familiares. Había escuchado que las constelaciones familiares también pueden ser muy peligrosas para la salud mental, pueden ser muy contraproducentes. Gracias. Al contrario, gracias por hacernos llegar tu duda. No, de que sí. Ok, bueno, sí, muchas gracias. La verdad es que esta pregunta me parece súper interesante porque justo en esta cadena pues de trabajo está esta diferencia, ¿no? También se da esta pregunta si todos los coaches están calificados, están capacitados para su trabajo, pero en general sí, el coaching, ajá, y en general la psicoterapia son procesos muy distintos. Primero, las primeras diferencias que podría mencionar es desde el tema del método. ¿De acuerdo? Es decir, el coaching de vida te ayuda o te apoya bajo ciertos temas de vida, pero son situaciones muy generales, ¿de acuerdo? El trabajo de psicoterapia en general es mucho más específico. El coaching generalmente se trabaja también en el área, en formaciones grupales, ¿de acuerdo? Es decir, un coaching de vida generalmente trabaja más en grupo, en dinámicas de grupo. Hay situaciones muy específicas también, hay situaciones muy específicas, ajá, en las que no te sirve el coaching. Hay cosas que no puedes mencionar en una forma grupal. Hablemos, me gustaría hacer un ejemplo rápido. Hablemos, por ejemplo, de abuso sexual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un coaching de vida te podría ayudar, ¿no? A ser más asertivo, a modificar la perspectiva que tienes de la vida o identificar cómo estás haciendo algo para obtener otra cosa. Pero, por ejemplo, en una situación de abuso sexual, como una violación, la pérdida de una persona, una desaparición, un feminicidio, en general, es decir, verdaderamente el método del coaching podría solucionar este tipo de situaciones, en general creo que no. De hecho, un terapeuta no puede tampoco resolver todas las situaciones. Eh, ok, el psicoterapeuta a que yo me acerco, él sería calificado para esto. Siempre el psicoterapeuta tiene
esta obligación de tener esta partida de si este caso estoy verdaderamente yo capacitado para hacerlo. En caso de que un terapeuta no esté capacitado para una situación tan específica como esto, también hablando de patologías y hablando un poco de los trastornos, ¿no? Sin mencionar, bueno, toda esta cultura de la patología, porque a veces no es necesario, en muchos procesos tampoco es necesario. Sin embargo, creo que estas son las diferencias principales, ajá, respecto a esto. Tampoco estoy diciendo que la psicoterapia es mejor que el coaching, sino más bien hay situaciones muy específicas, ¿de acuerdo? Siempre es distinto, ambas creo que son un apoyo para una persona, ¿de acuerdo? Pero esto me gustaría mencionar son las principales diferencias, la profundidad y las situaciones, ajá, que se pueden intervenir. Claro, bueno, además me gustaría pues agregar un poquito a tu comentario. En un proceso psicoterapéutico, el psicólogo tiene que estar calificado o certificado en el área clínica. ¿A qué me refiero con el área clínica? Toda esta parte que implica la salud mental y emocional, ¿sale? Un coach no necesariamente tiene que ser un experto en salud mental, porque el coaching en unas ocasiones se va más hacia la motivación que hacia tratar ese síntoma que el paciente de alguna manera siente como una dificultad, ¿no? Una cosa es que te motiven a querer ser mejor y otra cosa es que verdaderamente lleves un proceso donde tú te des cuenta que es aquello que te está lastimando, aquello que te está causando una dificultad, que bien como dice el maestro, no puedes expresar en un grupo o no puedes expresar con la confianza necesaria porque requieres de un proceso más individual. Y justamente aquí tiene una de las grandiosas bondades de la psicoterapia es que cada proceso es totalmente distinto y el terapeuta es el que se tiene que adaptar al paciente. ¿Sale? El paciente, no hay una adaptación tan grande del paciente al terapeuta, sino más bien es todo lo contrario. Y justamente en un proceso terapéutico, la persona que asiste tiene el derecho de abandonar cuando sea necesario, cuando lo requiera, tiene el derecho de hacer todas las preguntas, tiene el derecho de verificar que ese terapeuta con el que está le da la confianza necesaria para llegar a este punto de un proceso pues más íntimo, ¿sale? De igual manera, me gustaría preguntarte, maestro, ¿cuáles son las cosas que un terapeuta no debe de hacer y que puede poner en riesgo la salud de un paciente? Claro, esta situación, bueno, más bien esta pregunta me parece muy interesante. ¿Qué es lo que no debe de hacer un terapeuta? Ya hemos mencionado en general a lo largo de esta charla cuáles son las cosas que se hacen y cómo, ¿no? También el método, pero esto también me parece que es muy conveniente. Voy a tomar puntos de algo de lo que ya hemos hablado y agregar algunos más. El primero, bueno, un psicoterapeuta no aconseja, ¿de acuerdo? No debe de aconsejar a una persona, oye, ¿sabes qué? Deberías hacer esto, ¿de acuerdo? Claro, en todo momento del proceso siempre hay eh, propuestas, hay sugerencias, pero la persona no tiene la obligación de llevarlo al pie de la letra, ¿de acuerdo? También un cliente, perdón, un paciente también tiene, pues sí, tiene esta posibilidad de decir, ¿sabes qué? Esto no me parece. Y se cambia la forma de trabajar o en el peor de los casos, pues también se cambia el terapeuta, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa no puede hacer? No puede juzgar a la persona bajo ninguna situación. ¿De acuerdo? Justo esta parte de la ética profesional, la privacidad de datos, justamente también es para esto. ¿De acuerdo? El proceso psicoterapéutico es muy específico y trabaja directamente en resolver el problema. ¿De acuerdo? No se pierde el tiempo en ningún momento, no hay una sesión que sea innecesaria. ¿De acuerdo? Esta parte también es muy importante. Entonces, en general es esto. También la parte de la honestidad es importante. Un psicólogo no debe dejar de ser honesto en todo momento, desde la capacitación que tiene, la formación que tiene, bajo cómo lo hace, ¿no? Bien, en la otra parte, en ocultar cosas, eso tampoco lo hacemos. Ok, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una tarea terapéutica y darle al paciente o al cliente un consejo, ¿no? Una sugerencia para llevar a cabo algo dentro de su vida?
Ok, de acuerdo. ¿Cuál es esto? Hay tareas que son sumamente específicas. Siempre depende también la formación y el método en el que se desarrolla el terapeuta, pero en general las tareas generalmente son ejercicios de reflexión o son ejercicios dinámicos que están relacionados directamente con la intervención hacia el síntoma, para intervenir directamente en el síntoma, cosa que los consejos no siempre sucede así. El tema de los consejos más bien está en una categoría de tener opciones, ajá, de considerar algunas opciones más. Pero las tareas son ejercicios que intervienen desde un proceso de reflexión hasta un ejercicio en general, ajá, ya práctico, eh, directamente enfocado en el síntoma. Creo que esa es la principal diferencia. Ok, muy bien. Bueno, aquí me gustaría hacer una mención muy específica y es justamente por qué hay tantas corrientes en psicología, por qué tantos enfoques. Eh, lo que pasa lo mismo con la medicina, ¿no? Hay médicos generales, médicos cirujanos, dentistas, diferentes especialidades, ¿no? Cada paciente, cada cliente requiere un enfoque en específico, porque justamente el terapeuta tiene que adaptar todo lo que sabe, todo lo que puede hacer para el crecimiento personal de esa persona en específico, ¿no? Por eso hay diferentes especialidades, diferentes enfoques, porque no todos le funcionan a las mismas personas. Aunque tengan un padecimiento similar, una dificultad de la misma índole, bueno, no todos los procesos son para todos los pacientes. Hay que buscar el proceso que sea más adecuado para lo que requiere la persona. Por acá en el chat nos mencionan, muchas veces se lucra con el coaching y y no se da la atención que se necesita a la persona en individual. Bueno, no queremos hablar mal de ninguna situación, pero justamente por eso es más recomendable que ustedes acudan a un proceso individual que a un coaching. Obviamente, ustedes decidirán qué es lo que más les conviene, lo que más les agrada en este momento para su vida, pero lo recomendable es que se atiendan en un proceso individual, ya que se les va a brindar toda la atención y es de manera más directa, más específica y justamente con las herramientas adecuadas para cuidar de su salud. Por acá nos tienen una duda, no sé si quieran abrir su micrófono, nos escriben Arturo Luna. Sí, este, bueno, mi duda que tengo, bueno, hace rato mencionaba acá el psicólogo sobre que es un poco difícil para los pacientes que llegan a lo mejor por primera vez al psicólogo, ¿verdad? Atención, empezar a contar su vida muy, muy personal, ¿no? A veces pues nos van a transmitir cosas pues muy íntimas, no sé, por ejemplo, que una violación o cosas así, muy delicadas, ¿no? Decía que pues es un proceso en el cual pues debe de ir uno pues ganando, pues debe de uno de entrar en confianza, ¿no? El psicólogo mencionaba que es un poco pues difícil, es un reto para el psicólogo pues que el paciente pues empiece a transmitirle pues su verdadera sintomatología. Aquí la duda que tengo yo es, por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos o de neuróticos anónimos, porque yo me tocó ir a unos donde realmente las personas cuentan su vida muy, muy, muy íntima en grupo, y son grupos a veces de 40, 50 personas. Realmente, en una ocasión me tocó escuchar a un señor que decía que éramos como 50 personas los que estábamos allí. Me tocó escuchar que decía que él había tenido pues acto sexual con animales. Entonces digo yo, realmente era una situación pues muy, muy delicada y muy, muy íntima. Entonces digo, digamos, este, ¿puede haber algún problema, digamos, o cómo es que estas personas realmente se desenvuelven en esos grupos y con el psicólogo a veces tienen como un tabú, ¿no? Entonces realmente no sé, si te sea contraproducente para su salud, ¿no? Porque otra psicóloga nos decía que la catarsis en su momento nada más te va a ayudar, pero realmente fuera de la catarsis lo que va a hacer es que te vas a sentir bien unos minutos o unas horas tal vez, pero fuera de ahí la sintomatología pues va a continuar. Sí. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Eh,
Adelante, maestro. No sé si quieres. Sí, justamente, esto también me parece muy importante. Esta pregunta me gustaría mencionarla con un ejemplo. Creo que tanto el proceso del coaching como el proceso de psicoterapia es como meterse a la ducha, ¿de acuerdo? Cuando uno se mete a la ducha, bueno, lo primero que haces es revisar el agua. No te metes de lleno a la ducha y, en el agua, ¿no? Primero la media, si está muy fría, si está muy caliente. Lo mismo pasa con esto. Cuando una persona... ¿Cómo se llega a este proceso de confianza? También es progresivo. ¿De acuerdo? No, desde la primera sesión no llegas totalmente y llegas al grano. Hay muchas veces que sí, cada caso es muy diferente, pero para llegar a este nivel de confianza es como entrar a la ducha. No es instantáneo, es progresivo, ¿de acuerdo? También el proceso se vigila desde el momento que inicia en transcurso del proceso y al final. Si en algún momento la situación se atora desde que verdaderamente el paciente no está satisfecho con el trabajo, pues eso también se menciona. También tiene la libertad el paciente, ajá, o el cliente en cualquier momento de decirlo, ¿sabes qué? Creo que tú lo que me estás diciendo no me está funcionando o no termino de estar cómodo. El terapeuta tiene dos decisiones es decir, el terapeuta también está calificado, está capacitado para estas situaciones también, ¿de acuerdo? Y se puede modificar también la línea del trabajo o en el último de los casos, pues cambiarlo. Entonces, más o menos es esto. Hay situaciones que en grupo, pues una persona se siente más cómoda y esta es la ventaja. El coaching, si tienes una situación muy personal y no te da confianza decirlo en el grupo, porque eso también sucede mucho, pues no se menciona. Y en el proceso psicoterapéutico, pues claro, ¿de acuerdo? Seguramente un coaching podría utilizar pues esa situación como ejemplo, cosa que en psicoterapia pues tampoco pasa. Se trata de llegar a una conclusión y esta privacidad de datos. El psicólogo no hace nada más que intervenir con la información de la persona. Claro, es correcto. Además, en un coaching, como bien menciona el terapeuta, bueno, la atención es más superficial, ¿no? A lo mejor tú dices, vamos a ponerlo con un ejemplo un poco, pues, más coloquial, ¿no? A mí me duele la mano, ¿no? Pero yo voy con un coach a que me diga por qué me duele la mano. Y probablemente el único que me diga, sóbate aquí y se te quita. Y sóbate aquí y se te quita va a ser por un rato, ¿no? Porque realmente no hay una intervención profunda a lo que tú requieres o a lo que está causando este dolor. Si tú vas a un proceso terapéutico y te dicen, a ver, okay, ¿por qué te duele la mano? A ver, muévela así, a ver, haz esto, ¿qué hiciste antes de que te doliera la mano? O sea, podría decirse que nosotros tenemos que indagar en la vida del paciente siempre y cuando el paciente nos permita hacerlo. También es muy respetable. Ustedes como pacientes nos pueden poner límites a nosotros para saber qué sí preguntar, qué no preguntar y hasta dónde, ¿sale? Porque es parte de ganarnos la confianza de ustedes, ¿no? Como pacientes. Entonces, una vez que nosotros logramos tener eso, vamos a ir sondeando poco a poco por qué se está originando este dolor y qué podemos hacer para que ustedes se den cuenta qué es lo que lo origina y cómo pueden cambiarlo, cómo pueden modificarlo, cómo pueden incluso evitarlo, ¿no? O darle otra función a su mano. Todo eso es lo que nosotros hacemos como terapeutas. Justamente en un proceso de coaching, o por ejemplo en estos grupos que usted mencionaba, es importante que sepa que es muy diferente decir lo que le sucede a una persona cuando está en un grupo, porque no, de alguna manera en estos grupos hay esa complicidad de no sentirse juzgados, porque ya son personas que se conocen de tiempo, porque ya se generó una dinámica totalmente distinta, ¿no? Incluso usted lo menciona, ¿no? Se genera mucho tabú al ir al psicólogo porque te va a decir que estás mal, ¿no? Te va a decir que, como bien mencionábamos hace rato, la persona que va al psicólogo va porque o es débil o porque no puede solucionar su vida o porque está loco, ¿no? Y nada de esto es verdad. Simplemente que el de asistir a un proceso terapéutico te va a ayudar a que tú soluciones de manera profunda todas aquellas situaciones que te causan dificultades actualmente, ¿sale? Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso la gente prefiere ir a un coaching, prefiere ir a un grupo de alcohólicos anónimos, de neuróticos, todo esto es más viable
porque no requiere una introspección más, llamémosla ruda, por así decirlo, más profunda para solucionar todas estas situaciones que lo vienen agobiando desde hace tiempo. Es más fácil, de alguna manera, poner un paliativo para que este dolor baje un poquito, que realmente hacer algo para que nosotros podamos cambiar esa situación, ¿no? Podamos modificarla acorde a lo que necesitamos. Porque un proceso terapéutico, pues no es algo fácil, y eso quiero aclararlo. Una persona que realmente asiste a un proceso terapéutico no es ni cobarde, no es absolutamente ninguno de esos adjetivos, es todo lo contrario, es una persona sumamente valiente que tiene la responsabilidad necesaria para decir algo en mi vida está mal y quiero hacer algo con esto. Eh, no sé si contestamos tus dudas y me gustaría saber por qué el costo de la psicoterapia es relativamente un problema para enfrentarnos a esta parte. Claro, por supuesto, este tema incluso me gustaría mencionarlo. Actualmente, bueno, en toda esta parte de las redes, ¿no? Pues surge también esta pregunta, ¿por qué el proceso, por qué un psicoterapeuta, por qué cobra lo que cobra, ¿no? ¿Por qué no hay acceso porque no es gratis para todo el mundo, ¿no? Hablando de temas de salud, ajá, de por qué si tenemos seguro, ajá, por qué si tenemos estas instituciones del IMSS y la psicología, el área emocional, ajá, también es parte de este ejercicio pues sí, de salud, ajá, ¿por qué no es gratuito? Ahora, como lo mencionaba hace unos minutos, hay espacios afortunadamente que ya empiezan con este proceso, ¿de acuerdo? Que no se le cobra absolutamente nada a una persona. Si un psicólogo me cobra 1,000 pesos y el otro me cobra 500 pesos o me cobra 100, ¿el de 100 es peor que el de 1,000? No. En realidad no. Un psicoterapeuta tiene la libertad bueno, pues sí, de sus honorarios, pero la persona siempre accede. A final de cuentas también hay muchos lugares en donde es flexible, hay muchos psicoterapeutas que también se basan de esto, hay procesos o hay métodos en los que, por ejemplo, hay psicoterapeutas, hay interventores que no cobran lo mismo a todas las personas. A uno le puede cobrar una cosa y al otro le puede cobrar otra, y dependiendo también es decir, también es un apoyo. Pero con esto me gustaría mencionar y tocar el tema de un concepto que se llama economía. Ajá. Hablar de economía no necesariamente estamos hablando de dinero. Ajá. Porque a final de cuentas, y por ejemplo, haciendo una comparación también respecto al tema del coaching, ¿cuánto te cobran por entrar a un tema, ¿no? Por entrar a un taller en un coacheo? ¿Y cuánto te cobran al final por cada sesión? Y al final de cuentas, las cosas que se tocan en psicoterapia, al final es mucho más económico pensar en ti, ajá, intervenir una situación que te puede desbordar, una situación que te puede dar la capacidad de aprender más de ti, ajá, al final es mucho más, pues sí, es mucho más económico en cuestión de tiempo, en cuestión de tranquilidad, pues verdaderamente entrar a un proceso psicoterapéutico. Es correcto. Y justamente también el costo es variable, como bien lo mencionas, porque las diferentes especialidades así lo requieren. Por ejemplo, no te va a cobrar lo mismo un dentista que un fisioterapeuta, no te va a cobrar lo mismo un médico general que un médico cirujano. Todos tienen una tarifa de costos acorde a lo que pues ellos pueden trabajar también. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan esto para que el día que ustedes decidan buscar a su terapeuta, pues tengan toda esta información en mente y que no se vayan pues en blanco, que no vayan con esta incertidumbre de qué va a pasar, sino todo lo contrario, que vayan confiados porque realmente va a ser algo que va a sumar a su crecimiento. Y si en algún momento esto les llegara a afectar o no les llegara a gustar, están en total libertad de dejarlo o de cambiar terapeuta, ¿sale? Me gustaría saber también, por ejemplo, ¿qué cosas son las que verdaderamente hacen a un buen psicólogo, a un buen terapeuta? Desde tu punto de especialidad, ¿qué nos podrías mencionar? Claro, aquí me gustaría mencionar algo que parte, bueno, en mi formación en algún momento me mencionaron. El psicoterapeuta que utiliza menos energía o el que menos habla, ajá, bueno, más bien un psicoterapeuta
terapeuta que tiene mucha experiencia, que verdaderamente es bueno, no hace tantos malabares. ¿De acuerdo? El psicoterapeuta que menos, pues sí, menos energía consume, llamémoslo así, pues es un terapeuta mucho más capaz, ¿de acuerdo? ¿Qué es, cuáles son los criterios? Cada persona va a tener su criterio, desde la parte de la empatía, la parte de la escucha, también esta parte económica, ¿no? Es decir, la persona, todas las personas distintas forman su propio criterio, pero en general, ¿qué es lo que desde mi posición como justamente en el área profesional podría decir que tiene que ser empático? ¿De acuerdo? Tiene que ir al grano, tiene que saber lo que está haciendo. Ajá. eh, tiene que estar capacitado totalmente bajo el caso específico de cada quien para poder hacerlo, ¿no? Tiene que tener esta responsabilidad de decir, este tipo de situaciones sí las puedo manejar yo y estas situaciones no las puedo manejar yo, no lo puedo trabajar yo. Tener esta cordialidad también, ¿de acuerdo? Que sepa comunicar también en un proceso de intervención. Ok, muy bien. Sí, justamente, bueno, abarcando un poquito más este tema, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué consideras tú que es lo importante que el paciente se lleve en una sesión? ¿Con qué se va el Ok, paciente? Obviamente ok. sabemos que cada caso es totalmente distinto, cada persona requiere algo distinto, pero algo que tú creas que es lo más importante para este cierre. Ok, de acuerdo. Creo que lo más importante que sería que un paciente se lleve es que siempre hay opciones de solución. Sí hay una solución a las cosas, ¿de acuerdo? Hay, eh, hay una, un camino distinto, ajá, que a lo mejor un paciente cuando entra directamente a un proceso no sabía o que una persona tiene capacidades que no sabía que tenía, ¿de acuerdo? Esta parte, porque hay situaciones que son muy desconsoladoras, porque justamente te someten a pensar que no hay ninguna solución, que las cosas van a ser como son y eso no va a cambiar, que una persona nunca va a cambiar, que esta situación jamás va a cambiar. Y esto frustra muchísimo emocionalmente, pues te puede enfermar también. Entonces, creo que en general el lo más reconfortante que puede ser para una persona es saber que hay una solución, que hay otro método, que si hay un camino que puede disminuir o desaparecer un síntoma. Entonces, creo que eso es importante. También otra cosa, que sepa que se está hablando en el mismo lenguaje, que tanto el terapeuta como el paciente están hablando al mismo nivel, están hablando de la misma situación y justamente que la persona sea consciente de cómo elaborar o cómo intervenir en una propia situación, pues también es muy importante. El terapeuta no hace las cosas por el paciente, ¿de acuerdo? Hay una responsabilidad, hay una dualidad de trabajo. No es como, como llevar un coche a un mecánico, ¿no? Como de, pues ahí se lo dejo, me lo arregla y ya me dice cuánto es. No, también mucho depende del trabajo también, ¿no? De una persona. Así es. ¿Cómo podría esta persona que acude a psicoterapia apoyar a su terapeuta para mejorar o para llegar a esa resolución de esas dificultades que está presentando? ¿Cuál es la mejor forma que tienen ellos como pacientes de apoyar su propio proceso? Claro, por supuesto. Lo primero que creo que sería importante, ajá, es la disposición, ¿de acuerdo? Por eso es bien importante ser honestos también y decir, voy a ir a psicoterapia porque estoy comprometido conmigo, no estoy comprometido a las sesiones, no estoy comprometido con el terapeuta, estoy comprometido conmigo, verdaderamente quiero hacer un cambio. Creo que esto es importante para mí, ¿de acuerdo? Un paciente puede ayudar mucho en el proceso si que está motivado a hacerlo, ¿de acuerdo? Si es honesto consigo mismo, de decir, yo quiero esto por esto, ¿no? Quiero esto por mí, no quiero esto para salvar o para apoyar a alguien, ¿de acuerdo? O para tener una mejor relación con alguien. Esto es para mí. Esto es lo primero que tiene que estar convencido una persona. En esta parte ayuda mucho al proceso, ¿de acuerdo? Y también otra parte, esta parte de ser honesto también.
¿de acuerdo? Oye, entonces, si yo voy con un psicólogo, yo le tengo que decir todo de mi vida, o sea, le tengo que decir qué desayuné, qué comí, cada cuánto duermo. Hay algunas cosas que sí el psicoterapeuta sí pregunta, pero hay cosas que no. ¿De qué depende? Bueno, se hablan las cosas que sean necesarias y que sean prudentes, que tengan que ver con la situación que el paciente quiere trabajar. Las cosas que no son necesarias, eso no se pregunta, ¿de acuerdo? Solamente lo necesario, lo fundamental, que sí es importante. Ok, muy bien. Bueno, no sé si quieras comentar algo más, estamos por cerrar para abrir este espacio de preguntas o incluso comentarios. Aquí hay también algunos terapeutas ya conectados. Entonces, no sé si quieras mencionar algo más de lo que nos haya faltado mencionar. Claro, en general creo que hay muchas cosas que no se hablaron en este momento. Si te das cuenta, son muchas cosas las que se tienen que considerar. Sin embargo, creo que ya hemos tocado puntos importantes, al menos empezar rompiendo un poco estas mitificaciones. ¿Por qué surgen? Por qué existen estos tabús? ¿Quién los hizo? ¿A partir de dónde? Y toda esa información, cómo se introduce en una persona, ¿de acuerdo? Entonces, creo que al menos esta es una pequeña embarrada, una pequeña empapada para que las personas pues tengan más información para decidir si esta sugerencia, si me gustaría entrar en un proceso psicológico o no. Sin embargo, creo que también es importante en el foro que tenemos ahora, las preguntas, creo que es importante, valdría la pena empezar en esto. Entonces, al menos ahora me quedo con eso. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues podemos abrir micrófonos, escribir, incluso prender su cámara si es que así lo decidan para hacer todas las preguntas. Si se quedaron con alguna duda, adelante, también pueden preguntarnos si les gustó, si no les gustó. Adelante, Arturo. Sí, bueno, mi pregunta aquí es la siguiente. Existe una corriente de bueno, la psicología, por ejemplo, también la da lo que es la religión. Por ejemplo, estaba leyendo yo en una página de Facebook de la Iglesia Católica, ellos tienen un centro religioso que se llama Kairos. Entonces, ¿Ok? este centro religioso, me puse a leer su página, son psicólogos, pero lo que hacen estos psicólogos, pues, una, están en contra del aborto. En segunda, no ven bien la cuestión de los métodos anticonceptivos. Tercera, creo que apoyan las terapias de conversión para personas homosexuales. Entonces, yo no me explico cómo un psicólogo o un profesionista va a estar apoyando pues esos tres puntos, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones del aborto, pues cada quien es libre una mujer es libre ya sea de abortar o en su caso practicar la maternidad, ¿no? O en segunda, pues no me explico cómo un psicólogo pues va a decirle por ejemplo, a las personas, a las parejas que no utilicen métodos anticonceptivos porque es pecado o porque que tienen que pues eh, tienen que ellos pues que deben de dejar que Dios pues cómo le podría decir yo? Que tengan los hijos que Dios les dé, ¿no? En tercera, pues, o sea, realmente como un psicólogo se va a poner a dar terapias de conversión, ¿no? Y en cuarto, pues, creo que cuando ellos te dan como su terapia, pues van metiendo mucho a Dios, la religión, la Virgen María, por ejemplo. Y digo, pues, o sea, a lo mejor alguien que es católico, pues lo va a hacer, ¿no? Pero si es de otra religión, no lo va a hacer. Por ejemplo, las personas que son ateas o agnósticas, por ejemplo, en mi caso, yo soy ateo, pues, o sea, si llegar a ir con una persona así y que me empiece a hablar de Dios o de la religión, pues realmente, pues, para empezar, pues yo tengo diferentes puntos de vista como ateo, entonces no sé cómo me van a decir que, pues, como mi terapia o mi cura, no sé, pues, que me ponga a rezar el rosario todas las noches, o sea, realmente, pues, obviamente, pues yo no lo haría, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, esas son mis dudas, ¿verdad? Claro. Ok, claro, claro. Esta pregunta me encantó. Me parece que es muy pertinente mencionarla, ¿no? Porque, claro, está esta parte, es un poco delicado, un poco complejo hablar sobre este tema de libre albedrío. Un psicólogo
puede practicar una religión como tampoco puede hacerlo, al igual que un paciente o un cliente, ¿de acuerdo? Creo que esta parte de la capacitación de un psicoterapeuta, creo que un psicoterapeuta a un nivel personal, ajá, que esto generalmente un psicoterapeuta trata de que esto no infiera en su trabajo, ajá, puede estar en desacuerdo con ciertos temas, pero no puede estar necesariamente en contra con una situación. Un psicoterapeuta tiene también la libertad de decir, este caso sí lo aviento y este caso no. La religión y la psicoterapia van de la mano, es decir, si yo soy religioso, si yo practico una religión y quiero, pues sí, es un acto ateo de mi parte asistir a psicoterapia, no. Eh, claro que la psicoterapia tiene métodos científicos, pero todo sirve, todo ayuda, ¿de acuerdo? Todas se incluyen en la intervención, las creencias también de la persona, religiosas y todo, pero en caso de que no son necesarias, no se hace. Incluso si es necesario, digo, si, en un caso, ¿no? Haciendo un poco de estos ejemplos de lo que mencionabas que viste, ¿no? Eh, una persona podría llegar a estos lugares, ¿no? Y mencionarlo. Yo sé que ustedes practican una religión, pero yo no quiero esta parte de intervención en mi proceso. Y ahí se define, ¿de acuerdo? Es por eso mencionaba, la comunicación es sumamente importante entre el terapeuta y el paciente, no solamente del caso en sí, sino en general, la comodidad y cómo se siente uno. Ajá, no me siento cómodo con esto. O por el otro lado, bueno, se busca otra opción, ¿de acuerdo? Claro, y también es muy importante que sepas que nosotros como terapeutas no podemos obligar al paciente ni podemos interferir en sus creencias, porque nosotros no podemos imponerle lo que nosotros creemos, pensamos o queremos de manera personal al paciente, ¿no? Si, por ejemplo, como bien dices, a lo mejor este grupo terapéutico está muy apegado a la religión, pero si a ti no es lo que te sirve, no es lo que requieres, bueno, pues tendrás la decisión de acudir o no, siempre y cuando tú tomes en cuenta todo esto que te estamos mencionando, de que estos terapeutas con los que acudas o con quien tú decidas ir, no está, no está bien que te intenten jalar a esas creencias que ellos tienen, ¿no? A su método de trabajo. Como bien lo decía, un terapeuta se tiene que adecuar a las necesidades del paciente, más no el paciente al terapeuta, que eso es bien importante, ¿sale? Desde nuestra práctica privada y como clínica te podemos decir que nosotros no podemos interferir en cuanto a creencias religiosas, porque eso es algo que decide el paciente, a menos que sea un tema a trabajar que le cause incomodidad o que le esté causando dificultades, bueno, se tocaría el tema, ¿no? Pero nosotros no somos los indicados para encargarnos de decir, tú tienes que creer en esto, tú tendrías que hacer esto, ¿no? Cada paciente es totalmente libre de creer y hacer lo que requiera con su vida. Nosotros somos un apoyo para que esta persona que acude con nosotros pues pueda obtener un crecimiento favorable en el área que lo requiera, ¿no? O solucionar algo en el área que lo requiera. Pero en ningún momento envolvemos a las personas para que pues crean en algo en específico o que lleven nuestra misma filosofía. Absolutamente eso es para nosotros fuera de nuestras normas y no está, bueno, pues permitido en nuestra labor. No sé si aclaramos esa duda. Este, sí, sí, esa parte me queda muy, muy bien claro, la verdad. Debe de, la parte pues profesional, la parte de un psicólogo pues es un profesionista, ¿verdad? Y y también pues la psicología pues se enfoca a lo que es el método científico, ¿verdad? Eh, ya, bueno, por último, pues quisiera escuchar su punto de vista de ustedes sobre qué opinan de, por ejemplo, los psicólogos que están en contra del aborto, en contra de los métodos anticonceptivos y en contra de las parejas eh, homosexuales, ¿verdad? Yo sé que la mayoría, bueno, son minoría, ¿verdad? Pero sí están presentes y principalmente también en la parte pues religiosa, ¿verdad? Claro. Maestro, no sé si usted se Sí, encuentra. claro, claro, claro. Me parece muy importante. Claro, estas personas, más bien estos psicoterapeutas, estas personas calificadas que tienen pues esta contradicción o este desacuerdo o este en contra de alguna situación en general, bueno, seguramente más que la persona
va a resolver y tiene la responsabilidad de decir, este tipo de temas yo no los quiero trabajar. No quiere decir que ese psicoterapeuta sea malo. Probablemente esos psicoterapeutas pueden ser especializados o muy buenos para otros temas, pero las personas, y esto lo menciono, lo que un psicoterapeuta no está calificado para hacer, no lo va a intervenir, ¿de acuerdo? Van a haber muchas personas, claro, hay una línea temporal entre cómo se practicaba la psicología antes y cómo se practica ahora. Hay muchos jóvenes, la juventud ha avanzado muchísimo, los métodos también son distintos. La psicoterapia es como los coches, ahorita los coches tienen cosas que antes, hace 80 años, no existían, ¿no? Como la ventilación, como los GPS, el Bluetooth, los navegadores, todas estas cosas. Lo mismo pasa con la psicoterapia. Ya no son los mismos métodos, ¿de acuerdo? Ya no estamos tampoco en las mismas circunstancias, por eso se adapta, todo esto es adaptable. Entonces, en general, creo que podría partir de ahí. También, así como hay una gama impresionante de gente que no trabaja o que no se especializa o no por decisión no quiere trabajar estos temas, también hay muchísima gente que sí está capacitada, que tiene esta libertad y que sí puede tocar esos temas. Claro, es correcto. Además, bueno, es importante mencionar que el terapeuta, antes de ser terapeuta, también es ser humano y puede creer y puede tener ciertos pensamientos o posturas sobre ciertos temas, pero eso no debe de influir en su práctica, ¿no? Puede estar tratando a una persona que opine o piense de una forma totalmente distinta y eso no tiene que generar un conflicto en la psicoterapia, o bien no debería de ser, ¿sale? Por eso el terapeuta también en su responsabilidad como ser humano y como terapeuta está en ir a psicoterapia para que su proceso personal no influya con el proceso que va a generar con sus pacientes o sus clientes. Pero sí, justamente tenemos a varios terapeutas que a lo mejor en algún momento dicen, a ver, este tema yo no lo toco porque a mí no me gusta tratar ese tema y mejor selecciono con qué sí puedo trabajar y con qué no. Por eso es bien importante que los terapeutas sean honestos con sus pacientes, con sus clientes desde un inicio para saber qué temas sí pueden tocar, qué temas no están capacitados para tratar y con quién los podrían referir en caso de que no fueran los indicados para hacerlo, ¿no? Eso habla muchísimo de la ética de un terapeuta y sobre todo, ¿no? Pues también estar conscientes de que no podemos influir en las creencias o obligar a un paciente a hacer algo, a creer en algo, a hacer algo de forma física que no quiera. Todo tiene que ser consensuado por el paciente, ¿sale? Aquí no se puede hacer algo que agreda la integridad de las personas. No sé si tengan por ahí alguna otra duda, algo que les haya gustado, que no les haya gustado de esta charla. Ujú. O algo que no hayamos tocado ahora y que sea importante, cualquier duda. Bueno, a mí en lo personal me encantó la parte en cómo lo trabajaron, la verdad, pues muchas felicidades a los dos psicólogos, y la verdad, muy profesionistas, la verdad, muy dedicados a su profesión y pues la verdad, eh, de antemano yo les agradezco, ¿verdad? Su espacio y pues les regalo pues un fuerte aplauso, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues sí, bueno, y ya por último, bueno, como sugerencia, ¿verdad? Me gustaría que más adelante pues abordaran el tema sobre salud mental en tiempos de pandemia o tiempos de COVID-19. La verdad, veo que está muy decayente la salud mental en estos tiempos de pandemia por muchos temas, tanto por salud, cuestiones económicas, etcétera, ¿verdad? Me gustaría que más adelante se hiciera un espacio y se abordara este tema. Híjole, ¿qué crees? Que nos vas a hacer ventilar nuestra próxima charla. Vamos a tener algunos terapeutas, incluyendo el maestro Ángel, pero ahora vamos a también contar con médicos generales que nos van a estar explicando qué onda con este rollo del COVID. Pero sí, muchísimas gracias por tus comentarios, gracias por participar y por hacernos llegar tus dudas. Este aplauso va para ustedes también, porque pues aguantarnos esta hora es bastante tiempo y porque pues nos comparten mucho de ustedes. Uriel Moyao, por favor.
La verdad es que son buenos estos como espacios para resolver como todas estas dudas, ¿no? Que luego a veces tenemos y a veces digo como que para volvernos a quitar como esos tabús que a veces tenemos muchos, por ejemplo, o que practicamos cosas así y que es importante la información que se nos brinda para poder también nosotros complementar a lo que nosotros nos dedicamos y hacemos en el día a día con los pacientes. Creo que también estos espacios son muy, muy buenos para reafirmar con los conocimientos y aparte tener como nuevas herramientas de todos. Al fin pues somos todos, vamos a lo mismo y es complementario entre lo que yo sé o lo que a mí me sirvió, a lo mejor te sirve a ti. Es correcto, así es. Lo que nosotros teníamos pensado en hacer con estas charlas es justamente hacer una red estable de comunicación con bases que no engañe a la gente que nos escucha, que sea funcional para todos, tanto terapeutas como personas que requieren de esta información para su proceso personal. Bueno, hacer todo esto de una manera amena y con bases para que la gente pues también tenga esa certeza de que los terapeutas sí formamos parte de la salud mental y que además estamos preparados para ponernos si trabajan con bata, para ponernos esa bata, el saco de lo que tenemos que hacer, ¿no? Muchísimas gracias por tus comentarios. No sé si quieras agregar algo más. Hablando de lo de la bata, también tuve hace un tiempo, cuando estaba haciendo unas prácticas profesionales, me di cuenta que, por ejemplo, con los niños que trabajaba, tener la bata era un problema, porque los niños lloraban conmigo, por ejemplo. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues sé que son las normas del trabajo, pero dije, necesito quitarme la bata porque si no, no voy a poder trabajar con este niño. Tú eres Claro. doctor como doctor, porque un niño me dijo, ¿tú eres el doctor que me operó? Le digo, sí, sí, vengo a ver cómo estás. Le digo, pues tuve que jugar ese papel para poderme como que acercar al niño, porque luego trabajábamos en las diferentes áreas con los fisioterapeutas. Entonces, a mí me tocó una vez tocar esa parte y dije, pues, si me ayuda, pues bien, para poder generar esa alianza que necesitaba para trabajar con él. Claro, pues como terapeutas te podemos compartir que todas las herramientas que tú requieras utilizar, porque justamente como mencionábamos, cada paciente es diferente, cada intervención es única y específica. Bueno, tú te debes de hacer de las herramientas adecuadas que te funcionan primero como terapeuta para brindar un mejor servicio y que también veas que a tu paciente o a tu cliente les sirven para su crecimiento, siempre y cuando, bueno, tu práctica sea ética, ¿no? Y todo lo que incluyas en esta, pues sea algo con una razón en específico y sustentada en algo, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la bata, bueno, que no te funciona con los niños, pero a lo mejor con una persona mayor puede que te funcione, ¿no? Todo va girando en torno a lo que te vaya funcionando y que sea una práctica ética la que estés realizando. No sé si el maestro Ángel quiera comentar algo. Sí, no, en esta parte igual, siempre, recursos hay un montón, ¿no? Y eso también se lo menciono siempre a mis pacientes. Formas, métodos, cosas a hacer, cosas que se pueden hacer, hay muchísimas. Hay un abanico de posibilidades de cada terapeuta que puede tener. Y aquí lo importante, pues justo que la persona también se sienta cómoda. Y vuelvo, insisto, esta parte de la comunicación es sumamente importante, ¿de acuerdo? Que el paciente diga absolutamente todo lo que crea que es necesario mencionar, ¿de acuerdo? Aunque sea incómodo. El psicoterapeuta está calificado para estas cosas y sabrá qué hacer. Es correcto, así es. No sé si por ahí tengan alguna otra duda, un comentario. Igual si quieren que hagamos alguna otra charla con un tema en específico, con gusto también nos lo pueden hacer saber. Todos sus comentarios son bienvenidos. Ok, muy bien. Bueno, pues estamos por cerrar. Me gustaría volver a dar esta información. Nosotros somos Psicología Online, somos una clínica de salud mental online. Y bueno, pues estas charlas son con la finalidad de que conozcan a nuestros terapeutas y con la finalidad de pues que ustedes generen confianza y que si tienen alguna duda se acerquen a nosotros para que tengan información verídica y información que les ayude pues a resolver sus dudas, ¿no? En este caso tenemos al maestro Ángel Alberto Campos Ramírez, quien es psicoterapeuta familiar sistémico y lo pueden encontrar en nuestra clínica. El día lunes
de 5 a 6 el día martes, de 7 a 8 el día miércoles a las 6, el día jueves a las 6 y sábados de 4 a 6. Por acá nos escribieron algo. Gracias por la información y brindar estos espacios. Al contrario, gracias a ti, Cari, por escucharnos. Bueno, por acá les dejamos en el chat la página donde lo pueden encontrar y con mucho gusto, bueno, pues pueden agendar cita con él en el momento en el que lo requieran. No sé, maestro, si quieras mencionar algo más. Me parece que es todo, ¿vale? Mi información está en la página. Bueno, ojalá que muchas personas, bueno, tengan acceso a esta información. Es muy importante que se hagan estos espacios. Seguramente se van a seguir haciendo con todos los psicoterapeutas que estamos, pues justo en la clínica. Entonces, será un placer atenderlos. Sería todo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues acá en el chat ya les dejé la página, les dejé el número de WhatsApp y nos pueden encontrar en Facebook como @psicorredes, en Instagram como psicología-para todos, MX. Y bueno, pues es un gusto atenderlos, es un gusto poder estar en estas charlas con ustedes. Y cualquier duda saben que nos pueden escribir ya sea por WhatsApp, por Instagram, por Facebook o incluso nos pueden dejar unos comentarios ahí en la página. Incluso en la misma página hay una sección de comentarios en el perfil de cada terapeuta por si gustan dejarle algún comentario al maestro Ángel sobre su charla del día de hoy y serían súper bienvenidos. Esto nos ayuda a brindarles un mejor servicio y a tener en cuenta que lo que estamos haciendo, bueno, pues es en pro del crecimiento de todos y, bueno, sin afectar la ética de nuestra profesión. Creo que es también algo bastante importante. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir el espacio, maestro. Esperamos verlo por acá pronto en otra conferencia. Ya lo pidieron para otra conferencia ya. Claro que sí, muchas gracias. Pues sí, en general, muchas gracias también por la escucha, por el público, por este espacio y pues nada, cualquier cosa, pues aquí estamos. Perfecto. Bueno, pues un gustazo. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y buen fin de semana. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy.